Nos encanta la acción de las series y películas de Macross, con los Variable Fighter volando, disparando y haciendo proezas casi imposibles. La posibilidad de poder ser parte de estas batallas han estado presentes, con algunas limitantes claro está, gracias a los videojuegos. Desde muy pronto, las compañías vieron el potencial de la temática para explotarlo en juegos de acción, estrategia y hasta rítmicos. Es por eso que en esta ocasión te muestro los 41 videojuegos de Macross desde el primero en 1983 hasta el último de 2024. Lanzado en 1983 para la consola Arcadia 2001 de Emerson, Super Dimension Fortress Macross es, como podría esperarse de un título de esa época, un juego muy sencillo. Un shooter donde increíblemente, a pesar de ser un sistema de 8 bits, uno puede ver la similitud entre los píxeles y la serie, sobre todo en los enemigos. Solo 2 fases diferentes tendrán que ser suficientes para repetir una y otra vez hasta que se terminen las vidas, con la intención de acumular el puntaje más alto. Miss Macross de 1984, lanzado para los ordenadores domésticos Fujitsu Micro 7 y la NEC PC 8801, es un muy sencillo juego de rompecabezas con imágenes de Minmay que tenía que ser resuelto en un tiempo determinado. Nada especial, pero sí muy curioso juego. También en 1984, para las computadoras domésticas X1 Turbo, FM7, PC 8801 y la MSX y X2, Super Dimension Fortress Macross Countdown, un juego de disparos lateral donde controlaremos el BF1 y por primera vez con la posibilidad de cambiar, en el momento que desees, entre las diferentes modalidades, Fighter, Gearwalk y Battloid, en niveles continuos sin descanso alguno. Macross SF Challenge Game de 1985 en formato Laserdisc era un juego de trivias en las que incluían ilustraciones poco vistas y me atrevo a decir exclusivas. Llegando a la Famicom de Nintendo, lo que nosotros en Occidente conoceríamos como Nintendo Entertainment System, en 1985 sería lanzado Super Dimension Fortress Macross, un juego de disparos de vista lateral. Una vez más, un juego básico en el que controlaremos, y como no, el BF1 capaz de transformarse en sus 3 modalidades. Jugaremos 2 únicas fases que se repetirán hasta el cansancio. Muchos de nosotros conoceríamos este juego gracias a la Family, vendida en el mercado gris. Tendrían que pasar 7 años para que en 1992 un nuevo juego saliera a la luz. Super Space Fortress Macross para arcade, esta vez el shooter sería vertical. Controlaríamos a Hikaru y su Valkyrie, con la posibilidad de que el segundo jugador controlara el caza de combate pilotado por Maximilian Ginus. El juego cuenta con 7 niveles, en los que, para seguir avanzando cada uno de ellos, tendremos que vencer al jefe de nivel, con un pixel art hermoso. Como curiosidad, este juego sí fue licenciado en Norteamérica el mismo año de su lanzamiento, siendo el único por 30 años en poder tocar de forma oficial Occidente. Actualmente se encuentra de manera digital para Nintendo Switch y PlayStation 4, solo en Japón. Expandiendo el universo, Super Dimensional Fortress Macross 2036 para PC Engine, puesto a la venta en 1992. Un juego de disparo lateral donde controlaremos a Comirilla Farina Ginus, la primogénita de Max y Mirilla como toda una pilota base de la On Space. El juego cuenta una historia inédita, como dice el título, ambientada en 2036. Entre misiones tendremos secuencias semi-animadas y actuadas como si de una película de anime se tratara. El gameplay es lo usual en este tipo de juegos. Controlas la Valkyrie en modo Fighter,
pero sin poder controlar el momento de transformarlo en los otros dos modos. Hay que decir que varios del staff de Studio Nue estuvieron implicados en su desarrollo, y hasta el diseñador original, Haruhiko Mikimoto, aportó su arte para Comirilla y compañía. The Super Dimension Fortress Macross Eternal Love Song, secuela directa de Macross 2036, también forma parte del catálogo de PC Engine lanzado en 1992. Esta vez intentando algo nuevo, un juego de estrategia donde, por turnos, moverás a tu equipo y al momento de atacar al enemigo se desplegarán cinemáticas. Una vez más, el mismo equipo de Studio Nue estuvo involucrado, creando una historia original. De vuelta a las maquinitas, en 1993 Super Dimension Fortress Macross 2, juego basado en la serie de OVAs Macross 2 Lovers Again. Shooter de desplazamiento lateral, controlaremos a Sylvie en el BF2 y al personaje de Nex para el segundo jugador. El juego cuenta con 10 niveles en los que tendremos que cumplir un requisito mínimo de puntos para poder seguir avanzando. Super Dimension Fortress Macross Remember Me para PC 9801, lanzado en 1993, es un juego de estrategia por turnos en el que comandarás desde el puente de la SDF-1 a todos los equipos de Valkyries. Remember Me resulta ser un juego bastante complejo, ya que no solo se trata de vencer a las fuerzas enemigas, sino que además tiene que ser cumpliendo metas muy específicas. Este juego es una adaptación de Macross Do You Remember Love. Sin embargo, cuenta con algunos personajes nuevos, diseñados por Mikimoto, y además de contar con Shoji Kawamori para el diseño de nuevos Variable Fighter. Para Super Famicom, Super Nintendo en Occidente, en 1993 saldría a la venta Super Dimension Fortress Macross Scramble Valkyrie. Este juego de disparo lateral sucede cronológicamente después de Macross Do You Remember Love y antes de Flashback 2012. Nos darán la opción de elegir entre 3 personajes y sus respectivos Valkyries: Hikaru Ichiyo, Max Genus y Midilla Farina. Cada personaje tendrá armas específicas que variarán dependiendo el modo en el que esté convertido su BF1. Cuenta con una novedad respecto a sus antecesores, ya que al estar unos segundos sin disparar, el avión será cubierto con un brillo llamado Minmay Cannon, que al tocar a algún enemigo, este cambiará de bando, ayudándote atacando a los demás enemigos en pantalla. Fue catalogado como el mejor shooter japonés según la revista EGM en 1994. Lanzado en 1994, Super Dimensional Fortress Macross School Leader para PC 9801, un juego de estrategia por turnos. Esta vez estará basado en la serie de TV, pero con diseños de Do You Remember Love. Entre cada misión de los escuadrones tendremos la oportunidad de hablar con los personajes de la serie como si de una novela visual se tratara. Cuenta con personajes exclusivos para este juego, tanto en las batallas como en las charlas, todos ellos dibujados por Haruhiko Mikimoto. Cerrando la trilogía de juegos de estrategia en la PC 9801 y lanzado en 1994, Super Dimensional Fortress Macross Love Stories, protagonizado por un piloto llamado Kei Izuchi, quien interactuará con los personajes que todos conocemos, además de cortejar a nuevas chicas como en un buen juego de citas que tanto gusta en Japón. Una vez más, la historia está basada en la serie de TV con elementos visuales de la película. Como dato adicional, los 3 juegos de estrategia, Remember Me, School Leader y Love Stories, que fueron desarrollados por la misma compañía, FamilySoft, fueron lanzados juntos en 1995 en la School Leader Complete Pack. En 1996 llegaría Macross Plus para arcade, un juego de disparos vertical basado en los OVAs y películas del mismo nombre, en donde podremos elegir obviamente entre Isamu con el JF-19 y Gold con su JF-21. Además de contar con un personaje femenino exclusivo del juego que pilota un BF-11.
Aunque las mecánicas están en 2 dimensiones, cuenta con modelos en 3D, sobre todo de los cazas de combate, convirtiéndolo en un juego 2.5D. Saltando de lleno a las gráficas 3D, en 1997 para la consola de Sony, la PlayStation, sería lanzado el juego de disparos Macross Digital Mission VFX, con la participación de Shoji Kawamori, Haruhiko Mikimoto y Kazutaka Miyazaki. VFX tiene lugar poco tiempo después de los acontecimientos de Macross 7, en una historia inédita. Controlaremos a un piloto sin nombre en la misión de rescatar al grupo de idols Milky Dolls. El juego es un shooter 3D con relativa libertad de desplazamiento. Conforme avancen las misiones se irán desbloqueando diferentes variable fighters, entre los que se encuentran el BF-19, el BF-22 y hasta el BF-4. Una adaptación importante de la película llegaría en 1997, Super Dimensional Fortress Macross Do You Remember Love para Sega Saturn, y posteriormente en 1999 llegaría a la PlayStation, un shooter lateral en 2.5D, gráficos en 3D con mecánicas en 2D. El juego sería bastante fiel con la trama de la película, estrenada en el 84. Y cuya importancia radica en un par de escenas animadas exclusivas que muestran momentos no vistos en la película. El primer ataque Centradi a la isla Ataria del Sur y el Fold que hace la Macross. Lanzado en 1998 para Windows 95 y 98, The Super Dimension Fortress Macross Since 1983, un juego de estrategia basado en Do You Remember Love, pero con personajes originales y la posibilidad de jugar con los BF más importantes desde la Macross TV hasta Macross 7. Con una historia inédita llegaría en 1999 a la PlayStation Macross VFX 2. No se trataría de una secuela de VFX en la trama, ambientada en 2050, pero sí recupera mecánicas y gráficas, mejorándolas mucho para este juego. El protagonista, Aegis Fokker, forma parte de un equipo especial que combatirá contra un grupo terrorista durante 12 misiones, en las que se irán desbloqueando los diferentes BF, muchos de los cuales ya conocíamos y un par nuevos. En 1999 saldría Macross Another Story para Windows 95 y Windows 98, que es alterno al juego Since 1983, ya que vemos a los mismos personajes pero en una historia diferente. El juego es de disparos, donde tendrás relativa libertad de acción en un campo de batalla abierto. Para la Game Boy Color en el año 2000, Macross 7 Let's Reveal de Galaxy's Heart, un juego de disparo lateral tradicional que agrega una mecánica novedosa a las batallas contra jefes. Y es que estamos hablando de Basara, el protagonista, vocalista y guitarrista del grupo Firebomber, el más pacifista. Tendremos que presionar los botones con ritmo para poder vencer a los jefes de nivel. Con 6 personajes a elegir, uno principal y 2 de apoyo, atravesaremos 6 niveles en un juego muy corto. Para la consola portátil WonderSwan, en el año 2000 pondrían a la venta Macross True Love Song, un juego de estrategia por turnos con segmentos de novela visual. La historia toma lugar en 2043, donde el protagonista es piloto de combate a bordo de la nave clase Mega Rogue Odin 4. El juego es en blanco y negro debido a las capacidades de la consola WonderSwan. Macross Plus Game Edition adaptaría las OVAs y película para la PlayStation en el año 2000, teniendo la posibilidad de jugar tanto con Isamu como con Gold. Cada uno de ellos tendrán diferentes misiones y con una resolución final apegada a la historia original. Al contrario de sus primos, los juegos VFX, Plus no contará con la opción de ir switchando entre modos de los Variable Fighter. Todo dependerá de la misión en que juegues. Por último, implementaron un tipo de Quick Time Event al presionar la X en el momento indicado, permitiendo que los mechas hagan piruetas esquivando los ataques enemigos.
En 2001 tocaría el turno de la última consola de Sega, la Dreamcast, en obtener un juego de Macross que expandiera el universo. Macross M3 es un juego de disparos en 3D en donde controlarás al equipo Dancing Skulls, Maximilian Ginus, Mirilla Farina y una joven Zentradi que toman como hija adoptiva llamada Moaramia Gifón, donde la trama sucederá a lo largo de 16 años, desde el 2014. Una vez más, los creadores originales de Macross, Kawamori y Tano Mikimoto, estarán involucrados. Llegando a PC para Windows en 2001, The Super Dimension Macross BO, un juego de disparos en 3D muy similar a los VFX o M3, teniendo la ventaja gráfica de una computadora personal. Controlarás a un personaje exclusivo llamado Yu, piloto que es parte del crew de la Mega Road 02 que sigue en construcción. Al año siguiente, 2002, lanzarían una actualización, Macross BOXP, con mejoras respecto a la primera versión. Un juego algo inusual fue lanzado en 2002 para los sistemas de Windows de ese momento, Macross Ayushi Typing Valkyrie. La palabra clave es Typing. El jugador tendrá que teclear las palabras que vayan apareciendo en la pantalla durante la acción para que su Valkyrie haga el movimiento adecuado y así evitar ser derrotado. Y en 2003, la secuela, Macross Ayushi 2, Typing Protocoltor, igualmente para el sistema operativo Windows en PC. En 2003, para los celulares nipones Docomo 504i, lanzarían Super Dimension Fortress Macross. Desgraciadamente, me ha sido imposible encontrar algún material visual sobre este juego, quizás por la dificultad de conservar un equipo móvil viejo y la nula posibilidad de portearlo a otro sistema. Este juego se ha convertido en un Lost Media de Macross. The Super Dimension Fortress Macross llegaría a la PlayStation 2 en el año 2003. Una vez más, un juego de disparos en 3D cuya peculiaridad era de poder jugar tanto la historia de la serie TV como la trama de la película Do You Remember Love. El jugador controlará a un personaje original solamente nombrado como Skull 7, que irá ascendiendo como piloto durante las dos tramas. Tendrían que pasar 5 años en 2008 para aprovechar la salida de Macross Frontier con el juego para PlayStation Portable, el PSP, con el título Macross Ace Frontier. Este juego de disparos en 3D incluye niveles de casi todas las Macross hasta ese momento, pudiendo jugar la historia de la Macross original y Do You Remember Love, Macross Plus, Macross 7 y Macross Frontier. De Macross 0 incluirían algunos escenarios y casas, pero no el BF0 ni Shinkudo. En 2009, la secuela, Macross Ultimate Frontier, sería lanzado igualmente para PSP, donde agregarían las historias y BFs de Macross 0, Macross 2 Lovers Again y Macross Dynamite 7, además de poder desbloquear personajes de los videojuegos Macross VFX 2 y Macross M3. Para el lanzamiento en Blu-ray de la película Macross Frontier, La Falsa Diva en 2010, se incluiría dentro del mismo disco el Macross Trial Frontier, que al ser reproducido en la PlayStation 3 se podría jugar un título que recrea las batallas de la película, obviamente con la calidad gráfica que permitía la tercera consola casera de Sony, resultando ser un juego algo corto. Para terminar la trilogía de juegos para PSP, en 2011 lanzarían Macross Triangle Frontier, que retoma lo visto en el anterior juego, agregando el modo Academia, donde crearás un personaje personalizado que asista a la Academia Miyoshi, la misma a la que asisten los personajes de Frontier, dándoles unos toques de novela visual. En 2011 tomarían la misma estrategia ya hecha con el Blu-ray de la primera película de Frontier, Macross Last Frontier, un videojuego incluido en el Blu-ray de la película
Macros Frontier, Las Alas del Adiós, que al reproducirlo en una PlayStation 3 podrías jugar las batallas de la película. Incursionando en sistemas smartphone de iOS y Android, en 2012 llegaría Macros SP, Cross the Culture, un juego de disparos con vistas desde dentro del Valkyrie con enfoque social, en el que se combatiría con ayuda de otras personas en línea. Continuando con el formato iniciado con los Blu-ray de las cintas de Macros Frontier, en 2012, Macros My Boyfriend is a Pilot es un juego incluido en el paquete híbrido del Blu-ray de la película Macros Do You Remember Love, que al reproducirlo en una PlayStation 3 será capaz de jugar la trama de la película en un juego de disparos en 3D. Con el propósito de celebrar el 30 aniversario de la Macros original, a inicios de 2013 sería lanzado el Macros 30 Voices Across the Galaxy para PlayStation 3. Un juego de acción y RPG en donde nos pondremos en los zapatos de Leon Sakaki, piloto de la SMS en el año 2060. La trama llevaría a juntar a todos los y las protagonistas de cada una de las macros hasta ese momento. Cuenta con varios personajes originales y la aparición del YF-30. Macros Car Fighter para iOS y Android en 2014 sería, como su nombre lo indica, un juego de cartas, en donde las acciones que pueden hacer tus casas de combate dependerán de las cartas que lances. Para la PlayStation Vita en 2016 llegaría Macros Delta Scrabble, obviamente ambientado en la serie de Macros Delta, con una jugabilidad salida de los anteriores juegos de Macros, sobre todo de los lanzados en PSP. Cuenta con una sección extra para poder jugar con personajes y BF de anteriores Macros. Por primera y hasta la fecha única vez, un videojuego de ritmo, Uta Macros Smartphone The Culture para teléfonos inteligentes. Como otros juegos de ritmo, tendremos que presionar correctamente la secuencia presentada en pantalla, mientras que las divas de las series y películas de Macros bailan y cantan sus respectivas canciones. Para la desgracia de los fanáticos, el juego requería conectarse con los servidores del desarrollador, los cuales fueron cerrados a mediados de 2022. Sin embargo, hay quienes han podido hacerlo funcionar en un sistema offline, y es que estás interesado en buscarlo. Después de 20 años de bloqueos legales, la franquicia Macros podría ser licenciada en todo el mundo, y por ende, el más reciente videojuego, Macros Shooting Insight, lanzado para diferentes sistemas a partir de marzo del 2024, llegaría para PC mediante Steam, a la Nintendo Switch, a PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata de un shooter en 2.5D, tanto en orientación vertical como horizontal. Mientras que para el mercado japonés el juego saldría íntegro, con todos los personajes, escenarios y música desde la Macros original hasta Macros Delta. Desgraciadamente para el resto del mundo tendría que prescindirse de la Macros TV y Do You Remember Love, por cuestiones legales. Gracias por acompañarme en esta guía rápida por todo el catálogo de videojuegos de Macros. Quizás te preguntes dónde quedaron los juegos crossover como Super Robot War, pero al ser juegos donde Macros no es prioridad, esos los podemos dejar para otra ocasión. ¿Qué videojuego has jugado y cuál no sabías de su existencia? En un futuro hablaré extendidamente de los juegos más interesantes, los que cuenten una historia alterna o que expandan el universo que tanto nos apasiona, el de Super Dimensional Fortress Macros. Cuento con reseñas y podcasts de las series de Macros y te dejo la lista de reproducción para que vayas a verlos. Me hago llamar Joe y sigamos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.